Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Mi nombre es Elizabeth Guerrero y estamos desde el Estado de México. Para mí es un placer y un gusto estar aquí con el pastor Cristian Ramírez de la congregación Yeshua, Rey de Reyes, y en hebreo es Yeshua Melech Hamelahim, del Estado de México. ¿Cómo está, pastor Ramírez? Muy bien, gracias a Dios. Es un gusto también que estar participando con ustedes, que nos inviten para que nos estén viendo en redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos abierto una pequeña cápsula el día de hoy. Y bueno, me gustaría saber qué es el alma. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es la parte inmaterial que une a los dos mundos, tanto el mundo espiritual como el mundo natural. Si recordamos en el Génesis capítulo 2 versículo 17, dice que Dios creó al hombre, dice que lo crea de la tierra, ¿verdad? Dice que junta la tierra del barro, y después dice que cuando tiene ya al hombre formado, sopla aliento de vida. Entonces, al momento de que se fusionan estas dos materias, se da origen a el alma. Entonces, Dios crea al hombre de la tierra para poder cohabitar en este mundo, en la creación que Él hizo, y después sopla internamente, pone su espíritu, pero necesitaba algo que se pudiera ligar a esos dos mundos. Entonces es lo que da origen al alma. Eso es lo que origina el alma. Así es. ¿Y cuáles serían los componentes del alma? Los componentes del alma básicamente es la voluntad, es la mente y son las emociones. En el alma están asentadas las emociones, principalmente. Perfecto. ¿Y cuáles son algunas de las funciones del alma? Mira, algunas de las funciones del alma, el alma es la fuerza que nos permite tanto hacer cosas buenas como hacer cosas malas. ¿Cómo es esto? Mira, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos la voz del eterno Dios, nos viene un pensamiento o nos viene una instrucción de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Empezamos a meditar esa voluntad, la voluntad del eterno Dios. Entonces, el alma es la que nos da la fuerza motriz para poder llevar a cabo esa instrucción de Dios. Pero también viene al contrario. Cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo, empieza a meterse ese pensamiento en nosotros, y el alma es también la que permite que nosotros llevemos a cabo esa acción física, ese pecado. Entonces el alma es muy importante porque nos da la fuerza tanto para realizar cosas positivas como cosas negativas. ¿Hay alguna otra función? Sí, en el alma está también el libre albedrío. Dios creó al hombre con una voluntad. Entonces dentro del alma está esa posibilidad de que nosotros podamos decidir qué es lo que queremos hacer. Vemos que en el libro de Deuteronomio Dios nos dice: si escuchas mi voz y llevas y pones en práctica mis mandamientos, y nos da una lista grande, ¿verdad?, de bendiciones. Dice, son casi 15 versículos en los que te dice todas esas bendiciones te van a alcanzar. Dice, pero si no escuchas mi voz y no haces mi voluntad, dice, todas estas maldiciones te seguirán, ¿verdad? Y entonces Él nos dice, aquí están esas dos partes, la vida y la muerte. Tú eliges, ¿verdad? Pero eso ya es parte de nosotros. Entonces el libre albedrío está internamente en nuestra alma. Esa es la capacidad que Dios nos dio a nosotros, a diferencia de toda la creación, de tomar la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Entonces nosotros, con el libre albedrío, como llama, es que tenemos la capacidad de escoger entre lo bien y lo mal, tomar las buenas decisiones o las decisiones incorrectas. Exactamente. Pero claro, si tomamos las decisiones incorrectas, va a haber consecuencias. Claro, por supuesto. Ok. Entonces, si nos podría explicar un poquito o a qué se refiere con el asiento de la personalidad del hombre. Ok, mira, cuando el eterno Dios formó al hombre, le dio ciertas características, pero cuando se dio origen al alma, ahí se asentaron todas las características del hombre, su carácter, su forma de ser, sus sentimientos. Ahí es en donde está asentada la personalidad del hombre. Cuando tú ves, por ejemplo, a una persona y tú miras que quizás esa persona se aira rápido o se molesta rápido, es porque en su alma está codificado esa personalidad. Entonces el eterno Dios
nos asentó todo lo que nosotros somos, tal como somos, cómo nos mostramos ante la gente, todas esas características están dentro de nuestra alma. Ahí es en donde está asentada la persona tal y como es. Si tú quieres identificar a una persona, es por las características que tiene en su alma. Ok. Y bueno, ¿en el ser humano hay dos tipos de vida? Exactamente, sí hay dos tipos de vida. El primero es una vida espiritual. Cuando nosotros venimos el camino del eterno Dios, nosotros empezamos a procurar que nuestro espíritu sobresalga, ¿verdad? Si nos vamos un poquito otra vez al inicio, al principio, Dios creó al hombre con tres componentes específicos, que es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos una reconciliación con el eterno Dios, entonces nuestro espíritu es el que empieza a conectarse y es el que se conecta con Dios. Entonces cuando nosotros estamos haciendo todo el preámbulo de estudiar la palabra de Dios, congregarnos, orar, ayunar, hacer todas esas cosas, entonces nosotros lo que estamos haciendo es procurar una vida espiritual. Nosotros estamos procurando estar cada vez más cerca del Eterno. Pero hay otra parte que es la vida almática o la vida emocional. ¿Y cómo se lleva a cabo esta vida? Pues que tomamos decisiones en base a nuestras emociones, no en base a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en una vida almática, en una vida emocional, pues prácticamente vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo de acuerdo a lo que nosotros creemos que es bueno o que es correcto, no de acuerdo a lo que el eterno Dios puso en su palabra para que nosotros podamos vivir bien. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Pues estar procurando una vida espiritual en lugar de una vida emocional. Si tomamos decisiones de acuerdo a nuestra vida emocional, ¿cómo qué problemas tendríamos? Como por ejemplo, a veces tenemos que tomar una decisión importante, vamos a decirlo en el matrimonio, ¿no? A veces Dios ya puso a una persona específica, a una persona con las características adecuadas para que nos complemente a nosotros. Pero a veces emocionalmente tú dices, pues creo que me gusta más otra persona, o se me hace más atractiva. Entonces tomamos una decisión emocional y ¿qué va a suceder? Vamos a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Porque en primera no conocemos la voluntad del Eterno y nosotros nos estamos dejando guiar solamente por emociones. Entonces va a haber muchos problemas. Nos vamos a traer muchos problemas en nuestra vida. ¿Cuáles son algunas de las cosas que daña el alma? Mira, hay muchas cosas que dañan el alma, pero vamos a tocar solamente algunas, bueno, unas que dañan el alma. Una de ellas es la ira. Cuando a veces nosotros no sabemos encauzar correctamente la ira, nosotros vamos a tener muchos problemas en nuestra alma. De hecho, fíjate que es una de nuestras responsabilidades de nosotros estar adecuándonos a lo que el eterno Dios quiere que nosotros hagamos o cómo lo hagamos. Entonces, cuando hay personas iracundas, personas que se enojan fácilmente, es porque ellos tienen en su alma ciertas raíces. Entonces eso daña bastante su alma. Otra de las cosas que pueden dañar el alma es la falta de perdón. Si bien sabemos, cuando retomamos el camino del eterno Dios, cuando estamos dentro del camino del eterno Dios, una de las cosas que la mayoría de gente yo creo que traemos es falta de perdón, y esto daña bastante nuestra alma. Incluso tú te puedes dar cuenta de una persona que no ha perdonado o que le falta pedir perdón. Se ve hasta la expresión en su rostro, se ve amargada, se ve triste, se ve ausente. Entonces, esa es una parte, o yo diría una de las más importantes que daña nuestra alma, la falta de perdón. Y de ahí, bueno, la palabra de Dios menciona que si tú sigues o continúas con esa falta de perdón, ¿qué va a suceder? Que va a venir una raíz de amargura, ¿verdad? Entonces dice la palabra, dice, pues no dejemos que este perdón se haga más grande y que brote una raíz de amargura, lo dice en el libro de Hebreos. Y entonces esta raíz de amargura pues va a dañar todavía más nuestra alma. Y si nuestra alma está mal, entonces se va a reflejar en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y nuestra vida espiritual tampoco va a estar adecuadamente. Entonces hay que mantener un equilibrio para que podamos estar bien delante del eterno Dios. ¿Cómo podríamos mantener nuestra alma limpia? Podríamos mantener nuestra alma limpia, primero que nada, poniéndonos a cuentas con todas las personas a las que nosotros hemos ofendido, dañado,
empezar a sacar todas esas cosas que nosotros a veces traemos dentro de nosotros, empezar a sacarlas. Cuando nosotros venimos al arrepentimiento de Dios y llegamos al paso del bautismo, entonces nosotros nacemos de nuevo. Pero ¿qué es lo que nace de nuevo? Es nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces a veces, bueno, ya nuestro espíritu ya nació de nuevo. A veces también físicamente nosotros, ¿qué procuramos hacer? Bueno, pues alimentarnos bien, hacer ejercicio, mantenernos físicamente saludables. Pero entonces, ¿en dónde queda el alma? ¿Verdad? Entonces también nosotros hay que empezar a alimentar nuestra alma, hay que empezar a limpiarla. Debe de haber un equilibrio entre los tres componentes que Dios puso en nosotros. Y para poder estar limpiando nuestra alma, hay que procurar que nuestro espíritu tome el gobierno, para que el alma tenga la fuerza necesaria para que nosotros físicamente hagamos la voluntad del eterno Dios. ¿Qué es más importante, el alma o el espíritu? Pues yo creo que los dos van ligados de la misma manera. Como te decía, son partes que son inmateriales, que no se ven, pero van ligadas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una intimidad con Dios y podamos llevar a cabo lo que es la voluntad del eterno Dios. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, ¿cuál sería su último consejo? El último consejo es que nosotros estemos trabajando en nuestra alma. Si bien es cierto, es que nosotros a veces procuramos hacer otras cosas, procuramos estar estudiando la Biblia, estar ayunando, estar haciendo muchas cosas, pero también tenemos que tomar esa parte de escudriñar nuestra alma y de decir, bueno, quizás todavía en ella existe alguna falta de perdón, quizás en ella todavía existe algún recuerdo equivocado, alguna cosa que de alguna manera no me permite estar tranquilo. Algunas presiones, hasta el estrés nos puede empezar a dañar. Entonces tenemos que nosotros también procurar cuerpo, el espíritu, pero el alma, porque es una parte muy importante de nosotros. Tenemos que estar trabajando también en nuestra alma, hacernos un examen detallado, qué es lo que está estorbándonos en nuestra vida y poder estar limpiándonos, sacar todo lo que nos estorba y nos impide hacer la voluntad del eterno Dios. Pues muchísimas gracias, pastor. Muchas gracias a ustedes. Gracias por este tiempo. Y escucharon, amigos, tenemos que estar manteniendo nuestra alma limpia, a tomar buenas decisiones, perdonar y bueno, también estar escuchando y manteniéndonos de la palabra de Dios. Gracias a todos, bendiciones. Bendiciones.